que está a su lado, ¿escuchaste? Éxodo capítulo 14, versículo 10. Una historia muy conocida, pero queremos en esta tarde que el Señor lo interprete de una forma muy especial. Amén. Éxodo capítulo 14, versículo 10, la palabra del Señor dice así: y cuando Faraón se hubo acercado, a los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir, escucha esto, fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estar firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy, diga conmigo, hoy, con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Y el 14 quiero que todos lo leemos juntos. Dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, diga conmigo, estaréis tranquilo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hermosa tarde, Señor. Padre, tu palabra será interpretada y dada conforme a lo que tú das, Señor. No es nosotros hablando, sino tu Espíritu. Padre, que cada uno de nosotros seamos edificados con tu palabra, que sea para restaurar, que sea palabra de levantamiento, que sea palabra, Señor, de aliento, que sea palabra que traiga paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Toda la iglesia dice: amén. Permítame una media hora para la introducción y otra media hora para la prédica. Y el hermano Rique dice amén. Iglesia, hay momentos en la vida en los que es necesario hablar. Hay momentos en la vida donde le es necesario hablar y expresar las palabras que siente y expresar los sentimientos y los pensamientos que uno tiene por dentro. Pero hay momentos en la vida también donde uno tiene que hablar para defender la verdad. Lo que es la verdad es la verdad. Lo que es mentira es la mentira. Y hay momentos en la vida donde uno tiene, aunque tenga la pena más grande del mundo, pero a veces hay que uno confrontar. Aunque uno no quiera, hay que confrontar y confrontar la situación, no para hacer las cosas peores, sino para poder arreglar la situación, aunque a veces es difícil confrontar. Y hay a veces donde hay que tener la valentía para levantar la voz cuando otras personas no quieren. Hay que tener la valentía de decir: si ellos no dicen lo correcto o ellos no quieren hablar, yo voy a levantar mi voz para poder decir lo que es. Entonces, es muy difícil encontrarse en estos momentos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque las personas que siempre hablan de la verdad, defienden la verdad, o son personas que confrontan, o son personas que levantan la voz mientras los demás no lo levantes, la mayoría de las veces son llamados personas problemáticas. ¿Por qué? Porque a pesar de que esa persona está haciendo algo correcto o siente que está defendiendo lo que esa persona tiene como convicción en su corazón o como verdad en su vida, las demás personas, cuando no tienen esa misma convicción y no tienen esa misma verdad, se les hace a esa persona una persona problemática, porque ahora van en contra de lo que ellos creen. Entonces tenemos que entender que la Biblia nunca nos enseña que el creyente debe de permanecer callado ante todas las cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que los profetas hablaron en algún momento. Cuando se tenía que hablar y se tenía que profetizar a pesar de que el pueblo no le gustaba, a pesar de que a la gente no le gustaba las profecías que hablaba el profeta, pero tenían que hablar. La Biblia también enseña que Moisés habló delante de Faraón, a pesar de que todo lo de la gente, lo que ellos deseaban es, como ellos dicen en Éxodo capítulo 10, 14, dice que ellos dicen: es mejor para nosotros morir en manos de los egipcios a de que tú nos haces, Moisés, morir en el desierto. O sea, ellos estaban conforme con esto, pero Moisés no estaba. Y Moisés habló delante de Faraón. ¿Qué nos enseña la Biblia? Juan el Bautista. La Biblia enseña que Juan el Bautista no solamente era un hombre común. La Biblia nos enseña que tenía por apodo el nombre
hombre que clama en medio del desierto, porque era un hombre que donde la gente no predicaba, donde la gente no hablaba, donde la gente no decía nada, ahí estaba Juan el Bautista predicando la palabra. Ahí estaba Juan el Bautista hablando de que venía el Mesías y pronunciando que algún día. Y la gente le preguntaba, como conocemos, oye, ¿no es usted el Mesías que predica? ¿No es usted aquel que está anunciando? Y le decía, no, porque yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí bautiza en Espíritu Santo y fuego. Entonces hay momentos, iglesia, donde la gente, incluso en la Biblia nos enseña que Jesús confrontó a los fariseos. ¿Y qué es lo que pasa? Y llego a mi punto, a lo que les decía anteriormente. No todo el tiempo cuando uno hable, a pesar de que sabe que está defendiendo la verdad, lo van a tomar correcto. A mismo Jesús nos enseña eso. Jesús confrontaba a los fariseos y lo tenían como un profeta falso, lo tenían como un hombre que no era el Mesías, que no era el Hijo de Dios, que no era el hombre encarnado para venir a hacer la salvación. Entonces, no todo el tiempo, incluso los apóstoles, dice la Biblia, que predicaron aún, iglesia, cuando ordenaron que los apóstoles guardaran silencio. Por lo tanto, el problema, diga conmigo, no es hablar. Diga conmigo, el problema no es decir y hablar. El problema, iglesia, es hablar cuando Dios te está pidiendo que te calles. Hello. El problema nunca ha sido hablar. El problema es de que muchas de las personas no saben cuándo hablar. Y la Biblia nos enseña a nosotros que debemos de ser gente prudente, saber hablar, saber decir qué es lo que tenemos que decir. No palabras conforme a la carne, sino palabras conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque una cosa es usar tu voz bajo la dirección de Dios, bajo la guianza del Espíritu Santo, y otra cosa es usar tu voz porque tu miedo, porque tu orgullo, porque tu dolor, porque tu desesperación necesitan reaccionar. Es algo muy diferente. Hay palabras, iglesia, digo conmigo, que nacen de la fe. Pero hay también palabras que nacen del pánico. Hay palabras que nacen del miedo. Pero hay respuestas que también vienen de parte de la sabiduría. Personas que saben responder con sabiduría, que saben responder de la forma adecuada, saben decir las palabras de la forma correcta. Pero también hay respuestas que solamente existen porque nuestra carne no soporta quedarse sin la última palabra. Qué difícil, ¿no? Una de las cosas más difíciles, iglesia, de aprender en la vida espiritual es que no toda batalla se gana haciendo más. No toda batalla se gana diciendo más. No toda batalla se gana explicándote más. No cada batalla la vas a ganar diciendo más palabras. Hay batallas en las que Dios te dará solamente una palabra y con esa palabra va a bastar. Con esa palabra que Dios nos da es lo suficiente. Pero hay otras en las que Dios te va a pedir silencio completo. Hay otros momentos donde no nos va a dar absolutamente nada, pero simplemente el silencio. Porque hay algunas veces, iglesia, que nuestro silencio, diga conmigo, mi silencio no va a ser la señal de la debilidad, no va a ser una señal de que yo soy menos, sino mi silencio es una declaración de mi confianza en quien estoy puesto, que es Cristo Jesús. Mi silencio no habla de mi carácter, no solamente habla de mi carácter, sino habla de mi confianza en aquel que me ha lavado, aquel que me ha redimido. Tenemos que entender que no todo el tiempo tenemos que hablar, pero nuestra acción de silenciar habla más que 1000 palabras. Mira lo que dice Éxodo capítulo 14 versículo 1. Y dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijorit, entre Migdol y el mar. O sea, Israel no llegó al mar rojo por equivocación. Antes de que nosotros entremos a lo que es el silencio del pueblo de Israel, tenemos que entender cómo es que llegó el pueblo de Israel ahí. Israel no se había perdido. Israel no llegó ahí por casualidad.
Moisés no tomó una ruta equivocada y llegó al lugar equivocado. No, el pueblo no terminó accidentalmente atrapado entre Faraón y entre el mar. Eso no fue un error. Dios mismo, la palabra nos enseña que Dios mismo los dirigió hacia ese lugar. Y eso es donde cambia completamente la historia. ¿Por qué? Porque nosotros muchas de las veces pensamos, iglesia, que si estoy en la voluntad de Dios y estoy haciendo las cosas de Dios, todo debería de darse. Todo debería de funcionar, todo debería de abrirse, todo debería de actuar conforme a lo que yo estoy creyendo. Y a veces pensamos que si Dios me está guiando, no debe de haber oposición, no debo de pasar una batalla, no debo de pasar por lo que estoy pasando. Si obedezco a Dios o si obedecí, no debería de estar en un lugar equivocado o en un lugar difícil. Pero Éxodo capítulo 14 nos enseña algo completamente diferente. Es posible obedecer a Dios y aún así terminar enfrente de un problema o un mar. ¿Por qué? Porque no simplemente porque le servimos a Dios, no simplemente porque tenemos la obediencia con Dios, significa que nunca nos vamos allá en problemas como el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es posible estar exactamente donde Dios te dijo que estuviera y sentirte completamente atrapado. Hello. Es posible estar en el lugar donde Dios te dijo que tienes que estar y sentirte completamente solo, sola, abandonado, sin nada, sin ganas, sin fuerza, sin poder. ¿Por qué? Porque es posible, iglesia, caminar en obediencia y no entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y eso es lo que estaba sucediendo con el pueblo. Mira la posición de Israel. Israel los sacan de Egipto, Moisés los está guiando. Delante de Israel está el mar. Delante de Israel está este mar que nadie entiende cómo es que van a cruzar. Pero detrás de ellos la Biblia nos enseña que no solamente delante tenían el mar, pero detrás de ellos tenían a Faraón. Y alrededor de ellos no había absolutamente nada más que un desierto. No había árboles, no había tienditas. Allá no sé en Cuba si tienen tiendas por medio de los pueblos o si puedes ir a la esquinita y agarrar la tiendita. No lo tienen así. Bueno, en México, cuando uno está allá, uno, aunque no esté nada a la mía o la cuadra, siempre vas a hallar una tiendita chiquita. Siempre una tiendita con la señora María o Alma o Palma o ¿sabes qué? Con la más chismosa del vecindario. Pero vas a hallar una tiendita. Y el pueblo de Israel no tenía un lugar donde ir. Dice la palabra del Señor que alrededor de ellos tenían el desierto, detrás tenían Faraón, enfrente tenían el mar. No había salida. Pero teológicamente, ese es el lugar exacto donde Dios quería que estuvieran. ¿Cómo así, pastor? No tienen salida, no pueden ver por enfrente, no pueden regresar porque serán atrapados. Y me está diciendo que ese es el lugar precisamente donde Dios quería, sí, porque Dios los llevó a un lugar donde ninguna estrategia humana pudiera llevarse la gloria. Ninguna estrategia humana pudiera llevarse la honra y la gloria que Dios merecía. Es allí, iglesia. ¿Por qué? Porque mientras exista una salida humana, el hombre siempre estará tentado a decir: fue mi fuerza, fue mi inteligencia, fue mi sabiduría, fue mi estrategia, fue mi experiencia, fue mi inteligencia. Pero Dios estaba preparando una liberación para el pueblo de Israel, donde solamente habría una sola explicación, y esa explicación era: Dios lo volvió a hacer. Y eso es lo que Dios nos enseña a nosotros cada día más, es de que a veces nosotros no tenemos que hablar, a veces no va a haber más que una sola palabra, pero mientras esa palabra sea Dios lo volvió a hacer, eso es lo que realmente importa. Porque si digo fue por mí, fue por guapo, fue por alto, fue por gordo, fue por flaco, quién sabe, fue por mi dinero, fue por mi trabajo, siempre va a haber una excusa. Pero Dios estaba preparando una liberación del pueblo de Moisés, del pueblo de Israel, donde solamente habría una excusa, y era que Dios lo hizo. Hay lugares, iglesia, a los que Dios te va a llevar, no para destruirte, no para hacerte vergüenza, sino para eliminar las explicaciones, y todas las explicaciones excepto el poder de Dios. Dios quiere, diga conmigo, llevarse la gloria.
El problema no fue solamente Faraón, fue lo que Faraón despertó en ellos. Éxodo capítulo 14, versículo 10 dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Quiero que observemos una orden aquí. La orden es esta. Primero, vieron. Diga conmigo, primero vieron. Después, dice la palabra, que temieron. Ahora, después, la Biblia dice que hablaron. O sea, vieron, temieron y después hablaron. Y así es lo que funciona la crisis en nuestra vida. Porque déjame explicarte, la crisis muchas de las veces, lo que veo me afecta. Lo que veo me duele. Lo que veo me trae dolor. Lo que siento me comienza a controlar. Lo que siento me empieza a manipular. Y lo que digo, el versículo 11 dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Ahora pensemos aquí. Ellos ya habían visto el Nilo convertirse en sangre. Ya habían visto las plagas que llevó Dios sobre el pueblo de Egipto. Ya vieron la oscuridad. Ya vieron la Pascua. Ya vieron la protección de Dios. Ya vieron la liberación después de generaciones de la esclavitud. Habían visto el pueblo de Dios, el poder de Dios. Pero bastó ver a Faraón acercarse para comenzar a hablar como si Dios nunca hubiese hecho algo en su vida. Y eso se llama el poder del miedo. El poder del miedo lo que hace, te hace olvidar todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Te hace olvidar todas las cosas que el Señor ha hecho para sacarte y para liberarte. El miedo, iglesia, tiene la capacidad de hacerte olvidar en 5 minutos lo que Dios te ha demostrado en un año entero. El miedo viene a destruirte. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que decimos durante nuestra crisis y durante nuestro proceso, porque cuando el corazón se llena de temor, se llena de miedo, la boca comienza a interpretar el presente sin recordar la fidelidad de Dios en nuestra vida. Israel dijo: vamos a morir aquí, pero Dios nunca había dicho que iban a morir. Israel dijo: era mejor quedarnos en Egipto, pero hacia poco estaban clamando para poder salir de Egipto. ¿Qué salió o qué es lo que cambió con el pueblo de Israel? Dios no había cambiado, la promesa no había cambiado. Lo que cambió fue la percepción de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque nunca debes de tomar una decisión permanente basado en una emoción que nació en un momento de pánico. La percepción de ellos cambió, porque ellos cuando gritaron: no era para mí mejor quedarme en Egipto. No había sepulcros allá. ¿Por qué sacarme de aquí? Porque lo que estaban viendo estaba cambiando lo que estaban sintiendo. Y lo que estaba sintiendo estaban cambiando su percepción de lo que Dios era en su vida. Nosotros tenemos que entender que en las buenas y en las malas no podemos cambiar nuestra percepción de Dios. En las buenas y en las malas Dios sigue siendo Dios. Dios sigue proveyendo. Dios sigue siendo el Dios fiel de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Nuestra vida puede cambiar, los problemas pueden aumentar, pero la fidelidad de Dios siempre permanece. Diga conmigo: cuando el miedo habla, el pasado comienza a parecer mejor de lo que realmente era. ¿Cómo está así? Sí. Éxodo capítulo 14, versículo 12 dice: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Qué está pasando aquí? Israel comienza a romantizar Egipto. ¿Por qué? Egipto había sido esclavo. Ya Egipto había sido oprimido. Ya habían pasado por dolor.
ya habían pasado por lágrimas, ya tenían generaciones en generaciones bajo el dominio de Faraón. Sin embargo, ahora que el futuro se volvió incierto, el pasado comenzó a parecer cómodo. ¿Por qué? Porque esto sigue corriendo año tras año, tras año, tras año. Cuando obedecer a Dios se vuelve, diga conmigo, se vuelve difícil. Aquello de lo que Dios nos sacó puede comenzar a parecer atractivo otra vez. Te voy a decir por qué. Porque hay personas que cuando el proceso se pone difícil, cuando el proceso se pone dificultoso, cuando el proceso empieza a ponerse más difícil, comienzan a extrañar las relaciones que habían destruido, hábitos que las habían esclavizado, ambientes que las alejaron de Dios, temporadas de las cuales un día le pidieron a Dios que la sacara. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. No porque Egipto haya cambiado, no porque haya cambiado su estrategia, cambiado los planes, no, sino porque el desierto los ha incomodado. ¿Cómo así? No permitas que en la incomodidad del proceso te haga extrañar las cadenas de tu pasado. ¿Cómo así, Isaías? Moisés les dice, deténgase. Le dice, deténse. Éxodo 14:13 dice, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y aquí es donde encontramos las instrucciones. Le dijo, no temas, diga conmigo, no temas. ¿Qué es lo que hizo Dios? Primero empezó a tratar con su interior. Empezó a trabajar con ellos. Y la segunda era, estad firmes. O sea, les dijo, no corran de regreso. No se dispersen de nuevo. No intenten resolver la situación regresando al pueblo de Egipto. No lo vuelvan a hacer. Les dijo, necesito que estén firmes. O sea, en pocas palabras, permanezcan allí. Y le dijo, ved la salvación de Jehová. Moisés estaba diciendo, esta vez ustedes no serán, ¿cómo se dice esa palabra? Protagonistas. Les está diciendo, esta vez ustedes no serán ¿qué? Ustedes van a observar. Le está diciendo, ustedes ahora van a observar. Y Dios ahora va a actuar. Quiero que entendamos desde el principio este mensaje. No todo el tiempo es necesario hablar. No todo el tiempo es necesario perder tu labia con alguien, perder tus palabras con una persona. No todo el tiempo debemos de desgastarnos con cosas que verdaderamente no valen la pena. Porque al final del día tenemos que entender que aunque esté el miedo, aunque esté el temor, tenemos a un Dios que nos sostiene. Tenemos que entender, iglesia, de que gastamos demasiado tiempo perdiendo el tiempo en cosas que no valen la pena. Nuestra vida va pasando, el tiempo es algo que nunca más se puede recuperar. ¿Por qué perder el tiempo con un hermano, con una hermana que verdaderamente nunca va a cambiar? Hello. O perder nuestra vida, nuestro tiempo con personas que no valen la pena nuestra vida. Tenemos que entender, iglesia, que mientras nosotros guardemos silencio, tenemos un Dios que va a actuar. Mientras nosotros estemos tranquilos, mientras nosotros estemos callados, tenemos un Dios todopoderoso, que todo lo puede hacer, que todo lo puede. Dios va a actuar. Por eso viene Moisés a ellos y les dice en el Éxodo capítulo 14, versículo 4, le dice, estar tranquilos, que Jehová peleará por vosotros. ¿Habrá alguien aquí que pueda tomar esa palabra y decir, voy a estar tranquilo porque Jehová pelea por mí? Déjame decirte, vosotros estaréis tranquilos. No significa no hables, no significa no digas nada. Aquí está la profundidad del texto. Que la gente hable de ti, lo va a hacer. De que la gente murmure de ti, lo va a hacer. De que la gente diga cosa inmedia de ti, lo va a hacer. Eso sería, iglesia, imposible. Que nadie dijera absolutamente nada. Pero nuestro trabajo es no voltear atrás, ni voltear a ver a los lados si hay algo más que nos puede proveer una asistencia aquí, sino mirar hacia adelante, al gran trono blanco,
aquel que nos ha llamado, nos ha redimido, que nos ha sacado del pueblo de Egipto. Ahora tenemos que permitir que Dios saque Egipto de nosotros y decir: soy libre ahora por las llagas del Cordero, soy libre por las llagas de Jesús, soy libre porque Él me ha limpiado, Él me ha liberado. ¿Por qué no nos pongamos sobre nuestros pies en este